Estamos en temporada navideña y hemos estado hablando acerca del nacimiento de Jesús, ¿no? De lo que implica, lo que significa el pesebre, que Jesús viniera al mundo. Y hablábamos hace 15 días acerca de, para entender el nacimiento de Cristo, hablábamos de la doctrina de la Trinidad, cómo saber que Dios es uno solo en tres personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que Dios es quien viene a la tierra, Dios Hijo es quien viene a la tierra. Hablábamos la semana pasada de que en la carta de Juan no queda la menor duda de que Jesucristo es Dios. Cuando la Biblia habla del Hijo de Dios, claramente no da lugar a dudas de que este Hijo de Dios es Dios mismo. Y hacíamos la claridad de que no es como lo entendían los griegos. Hijo de Dios era la unión de un dios griego, Zeus, con una mujer humana, y nacía un hijo que llamaban semidios, Perséfone, Hércules, varios de las deidades de los llamados semidioses o superhombres de la filosofía griega. O tampoco era, dentro de la teología judía, la referencia al Mesías por venir simplemente, que era un humano descendiente del rey David, sino que claramente se queda comprobado que Jesús es Dios en toda su naturaleza de Dios. Ahora bien, hay quienes se preguntan, si Dios es todopoderoso, soberano, sobre todas las cosas, ¿no podía simplemente salvarnos sin hacerse humano? ¿No había otra opción que no lo llevara a tener que hacerse hombre y asumir toda la debilidad y la fragilidad del ser humano? ¿Por qué entonces era necesario que Jesucristo se hiciera humano, se convirtiera en carne y sangre, en cuerpo de hombre? Hoy vamos a ver cuatro razones por las que Jesucristo se hizo hombre. La primera de ellas la encontramos en Juan capítulo 1. Vamos por favor en nuestras Biblias, Juan capítulo 1, versículo 18. Dice primera de Juan 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie, dice. Nadie ha visto a Dios, nadie ha visto al Padre. El unigénito Hijo, y quiero hacer aquí una claridad, muchas personas no entienden el significado de esta palabra unigénito y piensan que se refiere a que Jesucristo fue engendrado, que Jesucristo fue nacido. Pero la palabra unigénita en el griego originalmente quiere decir es que es el único hijo. O sea, habla de la identidad, de la unicidad del Hijo con el Padre, marcando la diferencia en un hijo, como nosotros ahora por medio de Cristo somos hijos, es diferente. Este unigénito es único en el sentido de que también guarda la misma identidad con el Padre, siendo Dios. A eso es que hace referencia. Entonces dice, a Dios nadie le vio jamás, pero Jesús, el unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. ¿Para qué entonces venía Cristo en cuerpo humano? Para dar a conocer a Dios a los hombres. Jesús lo dice de manera más directa en Juan capítulo 14. Vamos por favor, Juan 14, versículo 7. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Qué está diciendo Jesucristo? O sea, de una manera muy clara y directa.
yo estoy aquí presente, ustedes me están viendo, me están tocando las manos. Si ustedes me ven a mí y me conocen a mí, están viendo y conociendo directamente al Padre. Esa es la declaración que hace Jesucristo. Y por declaraciones como estas es que no hay lugar a dudas. O Jesucristo era Dios o era un loco. No podemos decir, no, que es que era un profeta, no, que es que era un... No da lugar a esos ideas intermedias. Sus declaraciones eran muy absolutas. O era el Hijo de Dios o era un loco. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué habían visto los discípulos al Padre? Porque lo habían visto a Él, a Jesucristo. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace todas las obras. Jesús es la imagen visible, la imagen tangible, palpable de Dios invisible. Es la revelación completa de Dios. Jesús le explicó a Felipe que deseaba ver al Padre y Jesús le dice, ¿usted quiere ver al Padre? Sí, míreme a mí, ya lo está viendo. Jesús vino para dar a conocer, para revelar al Padre. Y fíjese que dice ahí, las palabras que os hablo no las hablo por mi propia cuenta. Cuando leemos la Biblia, las palabras de Jesucristo, o los que estuvieron en ese tiempo y escucharon las palabras de Jesucristo, ¿a quién estaban escuchando directamente? A Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios. Jesús vino a revelar y dar a conocer al Padre. Para entenderlo un poco mejor, les cuento una historia. Iba un hindú y un cristiano caminando juntos por un camino en el campo. Y estaban hablando de por qué Jesucristo se había hecho hombre y el hindú no lo entendía, ¿no? ¿Por qué Dios viene y se hace hombre? Iban caminando y de repente el hindú patea un nido de hormigas sin darse cuenta. Y ustedes saben qué sucede cuando uno daña un nido de hormigas, como que se desordenan todas, se vuelven como locas por todos lados. Y entonces el hindú dijo, uy, al ver así todo ese desorden, dijo, uy, ¿cómo pudiera yo decirle a las hormigas que fue sin culpa, que perdón, yo no les quería dañar la casa, que yo les quiero ayudar, que puedo hacer? Y entonces el amigo cristiano le dice, si tuvieras poder y tuvieras la disposición, te convertirías en hormiga y se lo dirías. Eso es lo que hizo Dios para hablarnos a nosotros. Las hormigas no tienen ojos, pero no ven. O sea, son básicamente ciegas. No tienen oídos tampoco. ¿Cómo se comunican las hormigas? Básicamente, sus antenas son los oídos, son el olfato, perdón, y ellas por químicos, por olor, dejan una sustancia, tienen, creo que decía, 14 o 20 diferentes clases de sustancias y cada una significa algo y ellas detectan ese, entre comillas, olor y así es como se entienden y se comunican y sienten las vibraciones con sus patas y las articulaciones de sus patas sienten las vibraciones del sonido. Así que no, si uno le habla, ella ni lo ve a uno, ni le escucha, ni le entiende. Tal vez sentirá la vibración que causa el sonido, pero nada. Tenía que convertirse en hormiga para poderse hacer entender. De la misma manera vemos qué es lo que hace Dios con nosotros. Jesús se convierte en hombre para hablarnos su palabra, para revelar al Padre y que podamos verlo, palparlo y experimentarlo de manera directa. Juan 12, versículo 49.
Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Las palabras de Jesús eran palabras ¿de quién? Del Padre. Estaba claramente revelando al Padre. Si uno ve un hijo y el hijo se porta mal, ¿quién queda mal? Aparte del hijo. Los papás, ¿no? Los papás quedan mal con un hijo medio rebelde, medio que se porta mal, grosero. El papá es el que queda mal. Y eso es lo que estaba, de alguna manera, nos muestra esto. Jesucristo estaba reflejando, revelando al Padre. Y todo lo que hacía y todo lo que decía era ver a Dios. Y eso es algo bonito que debemos preguntarnos. Cuando la gente veía y escuchaba a Jesús, ¿qué veía y oía? Cuando nosotros vemos al Jesús de la Biblia y oímos sus palabras, ¿a quién vemos? No existe persona en la historia de la humanidad que haya manifestado tanto amor por los seres humanos. Sus actos de amor, de misericordia, día tras día, jornadas extenuantes. Se va a la madrugada a orar y lo llama Pedro, vea que la gente ya lo está buscando, allá le cayó. Donde estaba Jesús orando, la gente ya lo está buscando. Le tocaba irse tarde en la noche a un monte solo a poder orar con el Padre, porque la gente hasta tarde en la noche estaba detrás de él. La gente buscaba satisfacer sus necesidades y Jesucristo estuvo todo el tiempo sanando, liberando, atendiendo las necesidades físicas, sentidas, emocionales, acompañando, tocando y estando con las personas rechazadas. No hay otra demostración de amor. Ha habido hombres y mujeres en lo largo de la historia que han hecho grandes actos de amor muy lindos, pero ninguno se compara con la vida de Jesucristo. Cuando escuchamos sus palabras, palabras de amor y de sabiduría celestial, ¿qué escuchamos nosotros y qué percibimos cuando venimos delante de Dios? ¿Un hombre? ¿Vemos la cruz? ¿Alguien derrotado en una cruz? ¿O vemos a Dios triunfante por amor a nosotros? Es imposible no ver a Dios en sus perfecciones, en su santidad, en su amor, cuando vemos a Jesucristo, ¿no? Hebreos 1, versículo 1 al 3, miremoslo por favor. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dejémoslo hasta ahí. ¿Qué nos dice de Jesús ese pasaje? Jesús es la imagen viva de Dios, la revelación clara de toda la gloria de Dios. Pero también nos dice que Dios habló a otros hombres por medio de otros medios. A Isaías, por ejemplo, le habló a través de visiones, igual que a Daniel, ¿cierto? Visiones, sueños. A Jacob también le habló por medio de un sueño. A Abraham y a Moisés les habló directamente. Dios se ha hablado, se ha comunicado a los hombres en el Antiguo Testamento. Pero la última y máxima revelación de Dios, ¿dónde está? En su Hijo. Su Hijo Jesucristo, que como veíamos la semana pasada, Jesús es la palabra de Dios. La palabra viva y eficaz, como lo describe la palabra. Entonces, Jesucristo era necesario que viniera para que lo pudiéramos ver los hombres.
Y lo que nosotros leemos en el Nuevo Testamento son los testimonios de hombres que lo vieron, que lo conocieron, que lo vieron en su resurrección. Vale la pena preguntarnos entonces, ¿qué ves cuando ves a Jesús? Ese amor inimaginable, ese sacrificio perfecto por ti, la provisión para tus necesidades espirituales, emocionales, materiales. ¿Ves su mano extendida hacia ti, llamándote, dispuesto para la comunión contigo? Corremos, como dice la palabra, con la mirada puesta en la meta, con los ojos puestos en Jesús. Entonces Jesucristo es la última y máxima revelación. ¿Y qué es lo que nos revela? ¿Qué es lo que nos dice Jesús? ¿Qué es lo que nos da a conocer al Padre así en su máxima expresión? El segundo aspecto por el cual Jesús se hacía hombre, para salvar a los hombres. Dice la Escritura en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el único medio de salvación. Es otra declaración absoluta de Jesús. No hay salvación fuera de mí. Yo soy el único camino al Padre. No las obras, no la religión, no el buen comportamiento, ni el hacer sacrificios u ofrendas. Eso no salva a nadie. Nunca salvó a nadie en el Antiguo Testamento y nunca salvará a nadie. La palabra lo dice en Romanos. Nadie es salvo por las obras de la ley. Entonces, ¿para qué venía Jesucristo a este mundo? Cuando el ángel se lo anuncia allí a sus padres, ¿cuál es el nombre que le dice que le pongan? Dice Mateo 1:21, dice, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A qué venía Jesús al mundo? A salvar al pueblo de los pecados. Y esto lo explica Hebreos. Vamos a Hebreos 2, 14 y 15. Porque la pregunta es esa, ¿no? ¿No podía Dios simplemente salvarnos desde su trono en el cielo? Versículo 14. Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humanas, para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. De esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante toda la vida. Versículo 17. Y para eso tenía que hacerse igual, póngale cuidado, para eso tenía que hacerse igual en todo a sus hermanos, para llegar a ser un sumo sacerdote fiel y compasivo en su servicio a Dios, y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. Los hombres somos de carne y sangre, ¿no? Carne y hueso. Y entonces nos dice la palabra que Jesucristo tenía que hacerse de carne y sangre también. Es este cuerpo el que está sujeto a la mortalidad. Es este cuerpo, como dice allí, el que estaba sujeto al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. Para vencer el poder de la muerte, si los únicos que estamos bajo ese poder de la muerte somos los seres humanos, pues el que lo tenía que derrotar tenía que ser un ser humano. Y Cristo, en su muerte y su resurrección, venció sobre la muerte. Siendo un hombre, destruyó el poder de la muerte. Tenía que ser hombre, porque solo los hombres estaban sujetos al poder de la muerte. Necesitaba ser un hombre el que destruyera el poder de la muerte, el poder del diablo. Y esto lo sigue complementando Romanos 5, vamos por favor a Romanos 5, versículo 18.
Y ahí lo dice también, ¿no? Donde estamos en el versículo 17, Jesucristo tenía que hacerse en todo igual a los seres humanos. ¿Para qué? Para poder obtener el perdón de los pecados. Y eso lo complementa en Romanos 5:18. Miren lo que dice. Así que, como por la transgresión de uno, es decir, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, es decir, Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Sí notan? 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, un hombre, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Tenía que ser un hombre. El pecado entró al mundo por un hombre. Los hombres son los pecadores. Los hombres somos los que estamos condenados. Dios es juez justo y hace justicia. Y como está escrito en su palabra, ha determinado un día en el cual hará juicio y toda rodilla vendrá y se postrará delante de él. Y Dios hace juicio. ¿Y quién es el que tiene que pagar el juicio? Si los hombres son los pecadores, el que tiene que ser condenado tiene que ser un hombre. No puede traer juicio sobre alguien que no sea un hombre, porque son los hombres los que son los pecadores. Tenía que ser un hombre la persona sobre la cual cayera el juicio de Dios. Segunda de Corintios 5:21, que nos habla justamente de lo que sucedió allí en la cruz. ¿Por qué tenía que ser hombre y por qué tenía que ser Dios al mismo tiempo, no? Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, es decir, está hablando de Jesucristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tenía que ser hombre y tenía que ser Dios hecho hombre, porque el juicio tenía que caer sobre un hombre. Pero yo como hombre no puedo cargar el pecado a mi esposa y pagar el pecado de mi esposa. Cada uno tiene que pagar por su propio pecado. Pero Jesús no era solamente completo hombre, sino que era completo Dios. Y entonces en su doble naturaleza pudo tomar el pecado de cada uno de nosotros. Y en la cruz, como dice la Escritura, se hizo pecado por nosotros, por amor a nosotros. Y en la cruz, como dice allí, cayó el juicio, la condena que tenía que caer sobre los hombres, cayó sobre un hombre, que resulta que también era Dios mismo, y recibió el juicio. Por eso entendemos nosotros que Jesús tenía que hacerse hombre. Por eso entendemos nosotros que en Jesús habitaba plenamente su doble naturaleza. Jesús es y fue completo Dios en toda su naturaleza los años que estuvo en la tierra y completo hombre. Por eso era el único que podía en la cruz estar cargando nuestros pecados y recibir el juicio de Dios en nuestro lugar. Por eso dice la Escritura que solo hay un nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por eso Jesucristo mismo dice, yo soy el único camino al Padre. La religión no salva a nadie. La fe absurda que muchos tienen en las religiones, en las buenas obras, no salva a nadie. Solo Jesús. Porque es Dios, es la única provisión para el pecado de los hombres. Era el único que ha existido, el Dios eterno, hecho hombre, el único que podía cargar el pecado de los hombres y recibir el juicio en esa cruz. No hay amor más grande, no hay entrega más grande. ¿Cuál era la razón? ¿Cuál es el objetivo de la salvación? Si la condenación dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
La consecuencia del pecado es la separación de Dios por la eternidad. ¿Qué es lo que repara la muerte de Cristo en la cruz? Que nos otorga el perdón de los pecados. ¿Para qué se nos perdonan los pecados? Porque Dios es santo y nosotros estamos separados de Dios a causa de nuestro pecado. No podemos venir a Dios. Cristo muere en la cruz para quitar la barrera que nos separa de Dios, para reconciliarnos con Dios, como dice ahí 2 Corintios 5, los versículos después del que acabamos de leer. Fuimos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de la salvación? Volver a estar con el Padre, volver a tener comunión con Dios como lo tuvo Adán y Eva en un comienzo. Vale la pena preguntarnos entonces, cuando vemos el nacimiento de Jesús y que Él se hizo hombre y que murió en la cruz por nosotros, ya la barrera se quitó, ya la puerta está abierta y puedo entrar directamente a la presencia del Señor. Ya mis pecados fueron perdonados. ¿Estoy disfrutando lo que hizo Dios por mí? ¿Estoy viniendo a su encuentro, hablándome con Él, encontrándome cara a cara con el Señor todos los días? ¿Disfrutando lo que la mayoría del mundo anhelaría tener, pero no pueden a causa de su pecado? Y porque están pensando en religiones y en filosofías y en cosas, y no en el único camino. Entonces Jesús se hizo hombre para darnos a conocer a Dios, para revelar a Dios. Se hizo hombre para poder pagar el precio por nuestros pecados y darnos la salvación, reconciliarnos con Dios. Se hizo hombre para ser ejemplo de todos los creyentes. Miremos 1 Pedro 2, versículo 21 al 23. Dice: porque para este propósito han sido llamados. Está hablando a los cristianos, ¿no? A los que han puesto su fe en Jesús. Para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Qué nos dejó Jesucristo? Ejemplo. ¿Para qué? Para que sigan sus pasos. Es el llamado que Jesucristo hace a sus discípulos, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo es, no siga haciendo lo que a usted le parece, sino empiece a seguir mis pasos. Asuma mi conducta. Que cuando lo vean a usted, vean a Jesús. ¿Cuál es el ejemplo? Versículo 22 sigue, ¿no? El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Qué ejemplo nos deja Jesucristo entonces? ¿Qué vemos en la vida de Jesús? Y ahí dice el versículo anterior, ¿no? El 20. ¿Qué mérito hay si cuando ustedes pecan son tratados con severidad y lo soportan con paciencia? O sea, ¿qué mérito tiene que usted hizo lo malo y lo disciplinan, lo corrigen, le llaman la atención y usted agacha la cabeza y dice, uy, sí? ¿Qué mérito hay ahí? Ninguno. Continúa. Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Y ahí viene lo que sigue, ¿no? Por eso nos dejó ejemplo. Para que si somos maltratados, ¿cómo nos respondamos? Con amabilidad, con paciencia, con amor. En medio de la relación de pareja, que respondamos con amabilidad, con amor, con paciencia. En medio de las calles que la gente maneja como locos,
que respondamos con amabilidad. Así, si usted va a bajar la ventana, que sea para decir Dios lo bendiga, pero no que Dios lo bendiga, así con enojo, ¿no? Sino, no tiene nada, ese no es el ejemplo de Jesús. Cuando fue traicionado, juzgado con falsos testigos, golpeado, maltratado, insultado, acusado siendo inocente, llevado a la cruz siendo inocente, el que lo condena dice, se lava las manos y dice, este hombre es inocente, pero si quieren mátenlo. O sea, más declaración de inocencia de Jesucristo. Pero aún así, ¿él qué hacía? Yo no voy a cargar esa cruz, no, Señor, yo soy inocente. ¿Será que nos imaginamos a Jesucristo en esa faceta? Cárguela usted, yo voy inocente. Y lleno de enojo porque le estaban dando latigazos y gritándoles cosas. Ustedes son unos embusteros, injustos y corruptos. No. Soportó con amor, con paciencia. ¿De qué nos da ejemplo? ¿Qué dice? Encomendaba su causa al Padre. Papá, ayúdame, fortaléceme. A esto vine. Seguimos el ejemplo de Jesús en presentar en las manos de Dios nuestras cargas. Por nada estéis afanosos, dice la palabra, sino presenten todas esas causas de afán, de estrés, de inquietud, preséntenlas delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias, dice Filipenses 4, 6 y 7. ¿Cuál es la consecuencia de seguir el ejemplo de Jesús? Dice en versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Ejemplo nos da de una vida de oración, de buscar a Dios en la madrugada, en la tarde, en la noche, pasar derecho con el Padre. Una vida en santidad, libre de pecado. Seguimos nosotros el ejemplo de Jesús apartándonos de lo malo. Es bueno que hagamos un análisis llegando a final de año y digamos, bueno, ¿cómo fue mi caminar este año, 2024? ¿En qué pecados caí más frecuentemente? ¿Fue el enojo? ¿Fueron las malas palabras? ¿Fue la gritería y la discusión y los pleitos con mi pareja? ¿Fueron las malas miradas y malos pensamientos? ¿Fue el alejarme de Dios? ¿Fue desobedecer algo puntualmente de la palabra? ¿Fue tener conversaciones con personas que no edifican y me llevaban a lo malo? Es bueno que miremos y sigamos el ejemplo de Jesucristo y nos apartemos de todo pecado y vivamos una vida en santidad. Juan 5:30, otro ejemplo que nos deja Jesús. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Según oigo, así juzgo, según oigo, así me comporto. ¿Qué oye a Jesucristo? La voz del Padre. Oímos nosotros palabra de Dios, venimos al encuentro y todos los días leemos, estudiamos la Biblia para que Dios nos hable y a obrar en obediencia a Dios. Es lo que Jesucristo dice, mire, yo no hago nada por mi cuenta, soy Dios. Soy Dios. Y aún así, no hago nada por mi cuenta. Papá, ¿tú qué quieres que yo haga tal cosa? Listo, sí, Señor. Nosotros no somos como Jesús, no somos Dios, que tenemos esa libertad soberana de hacer lo que nos plazca. Somos creados por Él y para Él. Y Jesús nos da ejemplo. Sométanse a Dios en todo. ¿No le gusta lo que Dios está diciendo?
Bueno, haga morir su naturaleza carnal y dispóngase a obedecer, porque es nuestra única opción. Jesucristo lo dice en Mateo 7, 21 al 23, ¿no? Al reino de los cielos entran los que obedecen a mi Padre, no los que dicen, Señor, Señor, hicimos milagros y te servimos y llevamos mercaditos, hicimos... No los conozco. Entran los que obedecen. Y la obediencia es una consecuencia de vivir en Cristo, fortalecidos en Él, en una comunión íntima con Él. Entonces, aun cuando enfrentó dificultades, tentaciones, pruebas, fue tentado directamente por el diablo. Nosotros ninguno ha sido tentado directamente por el diablo. Jesús sí. Y superó la tentación. Ese es el llamado, ese es el ejemplo que nos deja. Otro ejemplo, Juan 13, versículo 14-15. La declaración que hace, ¿no? Pues si yo, el Señor y Maestro, esa declaración, fíjense que Señor está en mayúscula, ¿no? El Kurios, es una declaración que se hace también de Dios, hablando de su señorío, de su poder absoluto sobre todas las cosas. Si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿De qué nos da ejemplo Jesucristo? De poner nuestras vidas al servicio de los demás, de servirnos los unos a los otros en amor, de poner mi vida para ir y predicar el Evangelio a aquellos que no lo conocen, para ir y hacer discípulos a aquellos que no son discípulos de Cristo. Eso implica un precio, no es fácil. Hay que sacar tiempo, recursos, estudiar, prepararse, ir, hablar, orar. Servir a nuestros hermanos es lo mismo. El que sirve en la alabanza saca tiempo entre semana para escoger las canciones, para ensayar las canciones, se reúnen para ensayarlas juntos, preparan, oran. Es tiempo. Cualquiera que sirve debe sacar tiempo. El que dirige la reunión al comienzo para orar y dirigirnos, se toma su tiempo entre semana para orar, para mirar qué palabra de pronto Dios quiere que se comparta. Servirnos. Lo que hicimos este sábado con la Fundación Luz de Esperanza fue un acto de servicio con todos estos viejitos, más de 150 viejitos que están allí. Cuando las personas te ven a Jesús, ¿estás tú siguiendo los pasos de Jesús? Se hizo hombre para que tuviéramos un modelo. Fue tentado, enfrentó las mismas dificultades que nosotros. Él dice, yo pude, ustedes pueden. Yo les doy mi Espíritu Santo, ustedes pueden. Háganlo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, nos promete. Caminemos detrás de sus huellas y sigamos su ejemplo, que ese es el propósito también para este 2025. Quiero parecerme más a Jesús. Voy a imitar a Jesús en esto. Ten tu tiempo de oración y que el Espíritu Santo te dirija. Y por último, Jesús se hizo hombre para socorrer a los creyentes. El libro de Hebreos, entre otras cosas, presenta a Jesucristo. Es un libro que se escribe para pueblo judío, para cristianos judíos que tenían la tentación de volver al judaísmo, al sistema del Antiguo Testamento. Y entonces se presenta a Jesucristo como superior a los ángeles, superior al sistema del Antiguo Testamento con los sacerdotes. Y habla mucho de la función de Jesucristo como sumo sacerdote. Inclusive ya hubo un versículo donde lo leímos y ahí lo mencionaba.
nos presenta justamente eso, ¿no? La transición. El sacerdocio, tal como estaba en el Antiguo Testamento, dejó de existir. Ya no hay más necesidad ni de sacrificios ni de sacerdotes. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el sumo sacerdote desde ahora y para siempre. El que presenta el único sacrificio que de ahí en adelante a perpetuidad nos salva. Y Él como sacerdote es el único que lo presenta delante de Dios. Miremos cómo dice Hebreos 7, versículo 22 al 25. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Está hablando lo que les digo, ¿no? La transición de lo que era el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. Jesús es fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Quiénes se salvan? Única y exclusivamente los que por él se acercan a Dios. Viviendo, ¿para qué vive Jesucristo? Para interceder por ellos. ¿Por ellos quiénes? Por nosotros los que nos acercamos por medio de Jesús a Dios. Jesús intercede solamente por su pueblo. Por los que por medio de Jesucristo, por la fe, por la gracia de Dios, hemos alcanzado salvación. Miremos lo que dice Hebreos 2, 17 al 18. Hebreos 2, 17, 18. Y mire que nos da la razón por la cual Jesús se hacía humano. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Fíjense cómo plantea dos aspectos, básicamente los dos aspectos del ministerio sacerdotal, y por eso dice que ya se acabó. Como sumo sacerdote, el sumo sacerdote tenía dos funciones, básicamente es una, pero era representar a los hombres delante de Dios. Era el que se presentaba en representación de todo el pueblo ante Dios. Y dentro de esa función de representar a los hombres delante de Dios estaba la función de la expiación. Y entonces todo el Antiguo Testamento habla del sacrificio expiatorio. Y para hacerlo muy corto, el sumo sacerdote entraba una sola vez en la presencia de Dios, al lugar santísimo, llevando la sangre del sacrificio y la rociaba sobre la tapa, ¿cierto? El propiciatorio, la tapa del arca. Y entonces ese sacrificio expiatorio hecho por el sumo sacerdote una vez al año otorgaba perdón al pueblo por un año. Jesucristo es las dos cosas. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no es el corderito que tapaba el pecado, sino Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces Jesús es el sacrificio que se presenta de Dios, cuya sangre paga por nuestros pecados. Y Jesucristo es el sacerdote que presenta el sacrificio delante de Dios. Y cuando Jesús resucita en medio de los muertos, es como cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, quería decir que Dios había aceptado el sacrificio y que tenían un año de perdón de los pecados. Jesucristo sale de en medio de los muertos, resucita, y es la declaración de que Dios aceptó el precio y por eso, por la resurrección, ustedes ahora son declarados justos, es lo que dice Jesucristo. Ese era el oficio sacerdotal. Y dentro del oficio sacerdotal, el sacerdote era el que intercedía por los pecados de su pueblo. Y eso es lo otro que dice que Jesucristo hace. Necesitaba ser uno como nosotros. Dios no es tentado, no puede ser tentado. Pero al Jesucristo ser hombre, padeció toda clase de tentaciones, pruebas y dificultades. Por eso dice allí, por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
Y eso lo aclara un poco mejor Hebreos 4, versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué nos dice de Jesús? Que Él fue tentado, que Él nos entiende en medio de nuestras luchas. Él sabe lo que es tener hambre. Hizo un ayuno de 40 hambres, sabe mejor lo que es tener el hambre que nosotros mismos. Él sabe lo que es las heridas físicas. Él sabe lo que es el cansancio. Él sabe lo que es la persecución, la humillación. Él sabe lo que es ser rechazado. Él sabe lo que es que ser acusado falsamente, que le hablen feo, tratando de hacer las cosas bien. Él sabe lo que es ser traicionado. Él nos entiende porque lo vivió en carne propia, y por eso dice la Escritura que Él puede socorrernos, que Él extiende su mano en misericordia porque sabe cuánto padecemos. Él sabe cuánto nos cuesta dejar un pecado, superarlo, enfrentar una tentación. Él la enfrentó. Entonces acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para encontrar esa paz, para encontrar ese sustento, ese socorro, esa respuesta de parte de Dios para nuestra necesidad. Estas cosas no las podía hacer Dios, no podía identificarse, ser empático con nosotros simplemente desde el cielo. Necesitaba venir y experimentarlo en carne propia, someterse a las debilidades del cuerpo humano. Entonces, Jesús nos da a conocer a Dios en carne propia. Sus palabras, la Biblia, es la palabra de Dios hablando a nosotros. ¿Quiere la palabra de Dios? Lea la Biblia. ¿Quiere que Dios le hable? Lea la Biblia. Jesucristo, Dios demuestra su amor por nosotros en la entrega de Cristo en la cruz. Tomó nuestros pecados, tomó mi lugar en la cruz, tu lugar en la cruz. Y allí se entregó por nosotros. Nos da ejemplo. Superó cada una de las dificultades como humano y nos muestra el camino a seguir. Imitémoslo en este nuevo año. Evaluemos aquello que debemos dejar. Y vengamos delante de Él porque Él intercede por nosotros, Él cuida por nosotros. Estamos en el hueco de su mano, somos sus ovejas y ninguno de nosotros va a perderse. Él nos cuida constantemente. Entonces yo los invito a que oremos